Bienvenidos a Plan Noticias, edición mediodía, iniciamos. En Rusia prohíben la entrada de extranjeros para evitar la propagación del coronavirus. En Rusia se registran 71 nuevos casos por contagio de coronavirus. Se anuncian entonces estrictas medidas. Los afectados adquirieron el virus en viajes realizados a países con altos índices virales. Se encuentran recluidos en hospitales en ambientes aislados. El gobierno de Vladimir Putin restringe entonces la entrada de extranjeros desde el 18 de marzo hasta el 1 de mayo. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia anunció por su parte que a partir de la medianoche del 23 de marzo se limita temporalmente los vuelos de pasajeros desde Rusia hasta otros países. Y gobierno de Irak refuerza las medidas de cuarentena. En Irak, las autoridades prohibieron las aglomeraciones públicas luego de confirmar 214 casos de coronavirus en el país. El portavoz del Ministerio de Salud, Dr. Saif Al-Bad, destacó que 17 es el número de fallecidos por coronavirus. Por otra parte, las autoridades fortalecieron las medidas preventivas, prohibiendo las aglomeraciones en zonas públicas, al igual que dictaminaron el cierre de establecimientos públicos. Finalmente, el gobierno reiteró que mantendrán las normativas preventivas para garantizar la seguridad de la población y para frenar la expansión del coronavirus en el país. El número total de casos diagnosticados en Irak es 214. Desafortunadamente, hay 17 muertes y al menos 51 personas se han recuperado completamente. La mayoría de las personas infectadas por el coronavirus se encuentra actualmente en hospitales y disfrutan de buena salud. Esperemos que puedan recuperarse muy pronto. Y tras la situación del coronavirus en Venezuela, esto es lo que está pasando. En Venezuela, en el marco de una mesa de trabajo con gobernadores y el alto mando militar, el presidente Nicolás Maduro ofreció un balance de la cuarentena nacional para la prevención de la propagación de la pandemia del COVID-19. El jefe de Estado venezolano anunció que el protocolo de cuarentena nacional se mantendrá y será ampliamente reforzado junto a la implementación de un sistema de diagnóstico ampliado personalizado. El mandatario venezolano agregó además que el país dispone de más de 20.000 médicos para atender al pueblo venezolano. Finalmente, agregó que mediante las medidas de prevención sanitarias aplicadas se ha acortado la cadena de transmisión de este virus en un alto porcentaje. Perfecta. Y quiero decir que gracias a las medidas drásticas, audaces, valientes que tomamos a tiempo en Venezuela de la cuarentena nacional, nosotros hemos cortado en un altísimo porcentaje la cadena de transmisión del coronavirus en Venezuela. Y en Ecuador casi, pero casi 800 casos de coronavirus confirmados y más de 10 muertos. En Ecuador reportan un total de 789 casos de contagios y 14 fallecidos por coronavirus COVID-19. Los ministros de Trabajo Andrés Madero y la ministra de Salud Catalina Andramuño presentaron su renuncia a sus cargos. Desde Quito, nuestra corresponsal Denise Herrera nos amplía la información. Denise, bienvenida. Buen día, gracias por el contacto. El último informe anunciado por las autoridades de Ecuador que presiden el COE Nacional del Comité de Emergencia, el vicepresidente Otto Sonnenhosner y la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, han reportado que Ecuador registra hasta el momento 789 casos confirmados de coronavirus, 1.347 personas dentro del cerco epidemiológico y 14 personas fallecidas, una cifra que dobla el número de fallecidos registrados hasta el día de ayer en Ecuador. Sin duda,
números que alertan a la ciudadanía ecuatoriana, quienes han venido cumpliendo las medidas de restricción de circulación y además un toque de queda que se ha extendido a nivel nacional. Ahora el toque de queda empieza a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, excepto la provincia de Guayas, que es la provincia que más casos de coronavirus reporta. Hasta el momento 607 casos confirmados de coronavirus. El toque de queda en esa provincia empieza a las 4 de la tarde y termina a las 5 de la mañana. Otra situación que también ha alertado al Ecuador ha sido la salida de la ex ministra de Salud, Catalina Andramuño. Ella ha dicho en su carta de renuncia que toma esta decisión debido a que nunca recibió el presupuesto para enfrentar esta crisis sanitaria. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha dicho que en las próximas horas presentará toda la documentación que consta que se dio y se otorgó este presupuesto al Ministerio de Salud. También se ha sumado la renuncia del ministro de Trabajo a esta crisis sanitaria. Medios locales han dicho que el exministro ha dado positivo al coronavirus. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada desde el gobierno nacional. Si bien el gobierno ha aceptado las dos renuncias de los exministros de Salud y de Trabajo, aún las razones por lo cual han tomado esta decisión las dos ex autoridades todavía no se ha confirmado. Esta es toda la información que nosotros tenemos hasta el momento. Volvemos contigo a estudios. Gracias, compañera, por la información. Y ya hay primer hospital para combatir el coronavirus en Costa Rica. Este hospital está especializado para atender a personas que tienen COVID-19 en Costa Rica. A finales de la semana que inicia, el país ya contará con el primer hospital especializado para recibir y atender a los pacientes contagiados con el COVID-19. Así lo anunció este domingo el presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social. El SENARE, que se va a reconvertir de un hospital enfocado en rehabilitación a un hospital dedicado al 100% en la atención de pacientes COVID-19, va muy bien. Está todo programado para que inicie operaciones al final de esta semana. Ya hemos hecho visitas y estamos muy satisfechos. Poner en funcionamiento el Centro Nacional de Rehabilitación como un centro especializado en coronavirus implica todo un reordenamiento de ese centro médico, el cual el presidente Carlos Alvarado visitó el viernes anterior. En este lugar trabajarán 1.350 personas que cubrirán 3 turnos para atender todo el día, con una capacidad máxima de 88 pacientes. El SENARE va muy encaminado a entrar ya en funcionamiento especializado para los pacientes de coronavirus. Así que pronto abriremos las puertas para enseñar lo que se pueda enseñar de ese hospital ya reconfigurado. Eso es parte de la fortaleza que tiene la Caja de poder tomar estas decisiones de usar un hospital que antes tenía un uso a un uso especializado en tiempos de emergencia. Este nuevo hospital entrará a reforzar la labor de la red escudo contra el coronavirus. Dentro de los profesionales de salud que trabajarán en este centro médico estarán enfermeras especializadas, personal de laboratorio, farmacia, microbiología, infectólogos, cirujanos, emergenciólogos, especialistas de cuidado crítico y terapistas respiratorios, entre otros perfiles. Y en Costa Rica, varios hospitales han suspendido sus citas, como lo es el Hospital México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Así es información muy útil para los asegurados, puesto que, tal y como lo decían ustedes, algunos hospitales modificaron la atención de los pacientes para centrar esfuerzos en la emergencia del COVID-19. Iniciamos este recorrido por el Hospital México, que, atención, suspendió la mayoría de las citas en consulta externa, así como los servicios de rayos X, laboratorio clínico y medicina nuclear, pero con algunas excepciones. Pacientes oncológicos, todos estos pacientes deben presentarse según lo programado. Embarazadas de alto riesgo, estas pacientes deben acudir a su consulta prenatal. Pacientes de nefrología, atención, porque hemodiálisis, diálisis, así como los de trasplante renal, deben presentarse a sus controles y tratamientos. Cardiología, los pacientes anticoagulados deberán presentarse al laboratorio clínico para el examen y luego reportarse al servicio de cardiología antes
de retirarse. TAC, este servicio de rayos X estará realizando las tomografías ya programadas, cirugías. Todos los pacientes con tratamiento de cáncer operados por trauma, así como los de columna, van a ser contactados para realizarles sus respectivos procedimientos médicos. Atención, porque se han habilitado algunas líneas telefónicas, por supuesto, para aclarar dudas y consultas. Ahí los tienen ustedes en pantalla para que puedan llamar, puesto que han surgido infinidad de interrogantes en los asegurados a raíz de estas modificaciones. Aquí, por ejemplo, en el Hospital México, que suspende la mayoría de sus citas en el servicio de consulta externa, que sabemos que por día atienden cientos de asegurados de todas partes del país. Aprovecho esa imagen para mostrar las medidas que están utilizando algunos centros médicos de nuestro país precisamente para extremar esa limpieza, esa higiene contra el COVID-19. Son parte de estas modificaciones que ha tomado algunos centros médicos y que anunciaron este fin de semana. De aquí nos vamos a ir precisamente para el Hospital Blanco Cervantes, que también ha realizado algunos cambios en atención de sus pacientes adultos mayores. Finalizamos esta visita al Hospital México, pero en minutos vamos a estar de regreso con todos ustedes para traerles más noticias sobre estas variantes en la atención de los asegurados. Es un reporte de Roberto Brenes para Noticias RPT. Buceros o camioneros y pasajeros en las terminales de autobuses toman todas las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19. En la terminal, los motoristas cumplían con todas las disposiciones emitidas por el Viceministerio de Transporte. Utilizaban mascarillas, guantes y alcohol en gel. Nosotros como motoristas tenemos que andar prevenidos por cualquier situación, ¿verdad? Más en esta época de emergencia que estamos viviendo, ¿verdad? Con los reglamentos que los han pedido los del BMT, ¿verdad? Y sí, los guantes los ando, pero o sea, ahorita no me los pongo, ya cuando voy en camino los pongo porque muchos sudan. Pero sí veo que tiene alcohol gel que utiliza. Para los usuarios sí está el alcohol gel. También la mayoría de pasajeros tomaban sus precauciones para evitar contagios del COVID-19. Sí, tomando las medidas de seguridad, tal como lo ha dicho el presidente, para protegerse de este virus. Ya me eché ahí, pero igual ando preparado. Hay que estar siempre preparados para cualquier situación. Por cualquier cosa hay que andar preparado, ¿verdad? Y es mejor viajar temprano porque más tarde a ver cómo estará. En la terminal de Occidente, muchos de los usuarios tuvieron que salir a trabajar. Sí, siempre viajo. ¿Vive a dónde, en Sonsonate? Sí. ¿Y cómo ha visto las medidas de seguridad en las unidades de transporte colectivo? Sí, guantes, mascarilla, alcohol gel, que aquí lo llevo, por cierto. Mientras en la terminal del sur también encontramos a personas que decidieron viajar a la capital para hacer algunas compras. En Santa María Ostuma. Nomás hemos venido a comprar las cosas de comida para decir la ocasión que estamos pasando. ¿Qué han comprado? Pues cosas de comer, cosas para la ropa. Sí, porque imagínense de que ahorita digamos que puede empezar esto y después no se sabe cómo uno, digamos, van a pasar las cosas, mejor prevenir y después que lamentarse. Los trabajadores del transporte reportaban poca afluencia de pasajeros. Desde que anunciaron que se dio ese problema, se viene dando esto de que mermando, conforme la gente ha tomado las normas que ha dado el señor presidente. Igual el servicio ha reducido enormemente. Y aseguran que acatarán todas las disposiciones que establezcan las autoridades. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo. Y turistas en Costa Rica viven la incertidumbre por la suspensión de vuelos a sus países de origen. Las cancelaciones de vuelos o anuncios de suspensión temporal de las aerolíneas desde y hacia Costa Rica mantienen en vilo a decenas de turistas extranjeros que buscan regresar a sus países. Ese es el caso de este cubano, quien junto a 3 amigos de esa nación esperan este domingo desde las 7 de la mañana en la terminal aérea Juan Santamaría, a la expectativa de poder volar a Panamá para hacer conexión hacia su país. El sábado nosotros habíamos reservado un ticket para salir y 2 veces nos pospusieron el pasaje y después
entonces nos los dieron para hoy domingo. Eso fue ayer, ¿y hoy ya llegaron a qué hora? Llegamos aquí a las 7 y pico de la mañana. ¿Y qué te han dicho hoy? No, que dicen que han cancelado 2 vuelos por Panamá. Eso nos pone en una situación difícil porque nosotros ya estamos aquí. Muchas gracias por informarse en esta edición de Plan Noticias. Nos vemos.